Hola acompañantes de viaje. Si estamos en Nueva York pasando unos días, Washington es quizás una visita que no nos querremos perder. Pero hacerlo en un tour o hacerlo por libre es una duda que se nos plantea a menudo cuando estamos en la ciudad que nunca duerme. Situada a unos 360 kilómetros de distancia desde Nueva York, Washington tiene muchas cosas para ver y un día en la misma puede ser una muy buena opción. Las preguntas que nos planteamos en el momento de decidirnos son varias. Trataremos de despejar algunas acá. ¿Visita por el día o alojarnos en la misma? En otros videos hablábamos de optimizar nuestro tiempo en Nueva York, utilizando un pase turístico o no. Si no lo has visto, te lo dejamos por acá en la descripción. En el mismo te decíamos que de sacarlo, igual dejaras algunos días libres sin pase para poder hacer otras actividades. Bueno, una de ellas puede ser visitar Washington por el día. Claro está que otra opción puede ser pasar una o dos noches en la ciudad. Ahí necesitaríamos solo el traslado de ida hacia la misma con nuestro equipaje y la reserva de hotel. Si bien es una ciudad que tiene mucho para ofrecer y que quedarnos puede ser una muy buena opción, también lo es ir a pasar el día y quizás es más práctico si luego quieren continuar su visita por la ciudad de Nueva York. ¿Tour organizado o visita por libre? Veremos las opciones que tenemos para hacer la visita a Washington desde Nueva York y elegiremos. Como siempre que evaluamos opciones para un viaje, el precio puede inclinar la balanza, también el estilo de viajero. Si te gusta tener ya todo armado, que te pasen a buscar por el hotel, despreocuparte y solo disfrutar, un tour armado desde Nueva York es una muy buena idea. ¿Tour organizado? Hay varias opciones, el precio ronda los $100. Incluyen el traslado y la visita a los principales monumentos de la capital. Tienes un guía en español para poder recorrer los lugares con la debida información. Saldrás temprano de la mañana en autobús desde Manhattan y visitarás el cementerio de Arlington, el monumento a Lincoln, el obelisco, monumento a la Guerra de Corea y a la Guerra de Vietnam, el Capitolio, entre otras muchas cosas. Son una buena opción calidad-precio, aunque al menos la mayoría no incluye la entrada al Capitolio. Esto hay que tenerlo en cuenta si entrar es muy importante para ti. Veremos más adelante que si sumamos los costos de ir por libre, quizás superemos el monto del tour, así que hay que evaluar muy bien lo que queremos hacer. Tour por libre. Veremos ahora las opciones para hacerlo por libre. La primera en estudiar será en autobús. Es la opción que nos resultará más barata. El trayecto durará unas 4 horas, el ómnibus los dejará en Union Station, relativamente cerca del Capitolio. Algunas de las empresas más conocidas que hacen este trayecto son Flixbus, Peter Pan, Greyhound, Megabus, pero hay muchas. Este último lo hemos utilizado en una oportunidad para hacer el trayecto. Los precios varían bastante, pero pueden ir desde $1 si lo consigues, que es la promoción que hacen, hasta unos $40 por tramo. La recomendación es salir en uno de los buses que parta temprano. Recuerden que tienen unas 4 horas de viaje, así pueden aprovechar el día. Las críticas de los usuarios al servicio de estas empresas o de otras que hacen el trayecto no son buenas, pero como les decía, nosotros lo utilizamos y si bien salimos más tarde por la rotura del baño, luego cumplió de manera normal con el servicio. El resto no estuvo tan mal, son 4 horas de un trayecto y lo que estamos deseando es llegar a Washington para hacer el recorrido. Estarás pensando ya por qué dejamos la opción tren en segundo lugar y es simplemente por el precio. En general suele resultar caro. Los trenes Amtrak cubren el trayecto, el tiempo que te llevará a hacer el trayecto es solo algo menor que en autobús, unas 3 horas y media, y los precios van de $60 a $100 el tramo, por lo que es bastante caro y no ahorrarás en tiempo. La otra opción es el avión. Si bien el vuelo te llevará solo algo más de 1 hora, entre hacer los trayectos hacia y desde los aeropuertos correspondientes, más la demora en los mismos, el tiempo que te insumirá será mucho más.
Los precios varían bastante, por lo que te aconsejo buscar con tus fechas correspondientes. En el blog les dejo enlaces de buscadores tanto de vuelos como información de los trenes o de los buses. Y la otra opción es alquilar un coche por el día. Te servirá para hacer los trayectos de ida y vuelta y moverte dentro de Washington. Como siempre decimos, tiene la contra de que estarás muy pendiente de dónde estacionarlo, de pagar los parkings y conducir en la carretera, así como pagos de peaje y combustible. Pero si viajas con niños, puede ser una opción para hacer el trayecto desde Nueva York a Washington con un poco más de libertad. Los precios también varían mucho según las fechas elegidas. En el blog les dejamos enlace para comprobar las mismas. Pueden utilizar el buscador que les dejo en el blog. En él pondrás las fechas y te dará 3 pestañas con las opciones para este trayecto: en tren, en autobús y en avión. De esa manera será más fácil comparar el precio y duración del viaje. ¿Cómo moverse en Washington? Antes de planear el itinerario que harás en la ciudad, estudia un poco las maneras que tienes para moverte dentro de la ciudad para poder aprovechar muy bien el día en la misma. Tienes la red de metro, el Metrorail, el mismo es eficiente y te podrás trasladar rápidamente en la ciudad. Tienes también la línea de autobuses, el Metrobús, el horario es extenso y tienes un pase de viaje para que los traslados te resulten más cómodos. Y por último, el DC Circulator, un autobús turístico de la ciudad, con 6 diferentes trayectos con varias paradas para poder hacer varias rutas en la misma. El precio es por trayecto y ronda el $1. Información de precios y horarios, tanto para el metro como para los buses, como para el Circulator, se los dejo todo en el blog. Si queremos hacer los traslados en un bus turístico, pero con comentarios en español para ir conociendo la ciudad a medida que hacemos el recorrido, los tradicionales buses rojos turísticos que encontramos en nuestras ciudades pueden ser una buena opción. Pero en este caso los precios son más elevados que en el transporte público, obviamente. Itinerario en la ciudad. Al planear el recorrido por la ciudad, nos plantearemos 2 preguntas. ¿Qué ver en Washington y qué reservas hacer con antelación? Lugares para visitar. Recorrer el National Mall, el Capitolio, la Biblioteca del Congreso, el Museo del Aire y del Espacio, la Casa Blanca, el Monumento a Washington, el Gran Obelisco, el Jefferson Memorial, el Monumento a Martin Luther King, el Lincoln Memorial, los monumentos a los veteranos de la Guerra de Corea y Vietnam y el cementerio de Arlington. Si vas solo por el día, estas son quizás las cosas más significativas para ver. Si vas por más de un día, súmale el Teatro Ford, la Catedral de Washington, visitar el Chinatown, también el Spy Museum o el Madame Tussauds son una buena idea. Pero si hay algo que no me perdería en el caso de pasar una noche, es el barrio de Georgetown, lleno de tiendas, colorido y con una personalidad muy especial. ¿Qué reservas hacer? La entrada al Capitolio, si es algo que te interesa, es lo que debes reservar con anticipación para ir con la tranquilidad de que tendrás tu entrada. Te dejo en la descripción el sitio oficial para hacer la reserva, también te lo dejo en el blog. En resumen, si hablamos de costos, es posible que el tour ya organizado te termine saliendo lo mismo o incluso menos que hacerlo por libre y no te compliques en organizarlo. Te pasarán a buscar y te llevarán de vuelta al hotel cuando termine el día. Por otro lado, si quieres organizar tus tiempos y elegir qué ver y cuánto dedicar a cada cosa, hacerlo por libre es la opción. Pon ambas opciones de visitar Washington desde Nueva York en la balanza con pro y contras y así poder elegir. Acompañantes de viaje, los invito a pasar por la lista de reproducción de Nueva York. Allí encontrarán mejores zonas para alojarse, comparativa de pases turísticos, en fin, consejos para armar tu viaje.
Si este video te ha gustado y si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima vez que digamos, ¿estás armando un viaje a